Vale hacer memoria. Esto que vamos a hablar ahora con el invitado, lo hablamos hace más o menos un año y medio. Lo anticipó, lo dijo, no solo en este programa, lo que estamos viviendo hoy. Juan Carlos Bacareza, gracias por haber venido. Gracias, Jorge, por la invitación, como siempre. Bueno, dijiste esto hace más o menos un año y medio, ¿no? Sí, que la crisis iba a venir no solamente por el problema del déficit fiscal, sino por un déficit en la cuenta corriente, que el modelo estaba, si es que hay un modelo, ¿no? Porque la realidad no se sabe si uno es un modelo que se provocó esto o fueron medidas aisladas que fueron tomando y llegaron a esto. Pero era imposible que un país pueda tener al mismo tiempo una apertura indiscriminada de tipo comercial, exportaciones en caída, permitir que los dólares se queden en el exterior sin que se liquiden acá en el Tesoro Nacional o en el Banco Central, permitir la salida de dividendos, intereses, regalías, era imposible. Y en realidad, cuando se toma la deuda en dólares para, entre comillas, cubrir el déficit fiscal, entre comillas, en primero se generan dos tipos de interés, el interés cuando traigo la deuda y el interés después, que surge porque yo los dólares se los tengo que vender al Banco Central, el Banco Central emite la plata que me la da a mí para sacar de circulación de nuevo, paga intereses de nuevo. Somos unos vivos bárbaros nosotros. Pagamos dos veces intereses por la misma plata, una en dólares y la otra en tasas del 35, 28, ahora 40%, ¿no? Que son las LEVAC. Y era imposible que se pueda sostener en la medida que no tengamos dólares genuinos, porque si la espada de demoler este esquema eran las inversiones, con dólares genuinos, con dólares de inversión genuina, no llegaron. Entonces era previsible que esto iba a terminar así, cuando los dólares que no entraron por inversiones, sino entraron como stock financiero, comenzaban la retirada. Y esto, bueno, lo que sucedió. El año pasado tuvimos 30.000 millones de dólares de déficit de balanza de pagos, que es la comercial más la de servicios. La comercial, 11.000 dada vuelta, digamos, importamos 11.000 millones más de lo que exportamos y el resto fue de intereses, regalías, dividendos, utilidades, inclusive, entre comillas, fuga de capitales, porque un término que se usa para aquellos que se lo llevan al colchón, lo ponen en la caja de ahorro, se lo llevan al exterior. Entonces, no daba el esquema de poder aguantar. Por eso, cuando comienza la corrida, los dólares que se traían de afuera, una parte era para cubrir el déficit y otra para que compre la reserva del Banco Central. Pero nosotros tenemos una problemática muy grande que se fue agravando inclusive con la deuda tomada. A ver. En el año 17, en los 4 primeros meses del 2017, la diferencia entre ingresos del Estado y egresos, es decir, recaudación tributaria menos gastos, jubilaciones, sueldos, transferencias, eso daba un déficit de 60.000 millones. O sea, al Estado le faltaban 60.000 millones de pesos. De pesos. Y los intereses eran otros 60.000 millones. O sea que el Estado tuvo un déficit en los primeros 4 meses del año pasado de 120.000 millones de pesos. 119 y algo, yo estoy redondeando, ¿no? Sí, sí. Estos primeros 4 meses del año, el Estado no tuvo un déficit de 60.000 millones entre los ingresos y los egresos. Tuvo 41.000 millones. Mirá el ajuste que hizo. De ingresos y egresos. De 60.000 del año pasado. Casi 20.000 millones. Claro, bajó a 41. Pero, ¿dónde está el problema? En vez de pagar los 60.000 de intereses, este año en los 4 meses pagó 93.000 millones de intereses. Más. Sí, por lo tanto hubo, entre las dos cuentas te da que este año el déficit, en vez de bajar, creció en 13, 14.000 millones de pesos más. Entonces, eso lo miran de afuera, porque
¿Qué dice el ministro de Hacienda? Nosotros estamos bajando el déficit, sí, pero el déficit de ingresos menos gastos. Pero cuando vos le agregás los intereses que pagás por la deuda que tomaste, estás teniendo un déficit superior al del año pasado. Esto lo ven las consultoras, los inversores. Y además de ese déficit, tenés el déficit que importás más de lo que exportás. De lo que exportás. Y además, ya te faltan dólares ahí, más los otros dólares que se van al ahorro, que es dividendos, que es honorarios, que son utilidades, que son transferencias al exterior. Bueno, sí, esto era inevitable que pase. Inevitable. Ahora, Juan Carlos, digo, ¿no? Y me pregunto, como ciudadanos estamos viendo como una pelota va para un lado, para el otro. O sea, ¿esta crisis es de ayer o es de hoy? Porque escuchás a los de ayer y es de hoy. Escuchás a los de hoy y es de ayer. Digo, ¿y desde cuándo es? ¿O cómo llegamos a esta realidad? ¿Por el ayer o por el hoy? No, es una mezcla, es una mezcla. La administración anterior estuvo 4 años sin crecimiento, 4 años sin generar trabajo. Tuvo una restricción de dólares también, una restricción de dólares, se llama restricción externa eso. Cuando instalaron lo que denominaron cepo, que no es otra cosa, el control de cambios en términos económicos, es porque también se quedaron sin dólares. Ahora lo que hicieron es ponerle un freno a la salida de dólares para no tener un déficit del sector externo. Entonces vos si querías viajar era bastante inconveniente conseguir dólares, si vos querías comprar dólares no podías ahorrar porque no tenían dólares y estaban sostenidos por un swap con los chinos, 10.000 millones si lo necesitaban, al 7 anual, no era tan barato. Y el último año tuvieron un déficit de cuenta corriente, es decir, entre importaciones y lo que dejaron salir de dólares, de 1.235 millones, una cosa así. O sea, que ya vienen con déficit fiscal y con déficit de cuenta corriente. Dejaron una problemática muy compleja. Dejaron una problemática muy compleja. Pero en términos de los economistas, me parece que el gran error que tuvo esta administración fue tratar de trabajar con metas de inflación, que eso no se hace en un país tan particular como la Argentina. Quizás tenían que haber trabajado con agregados monetarios, ver cómo es el circulante y cómo se movía eso, y no con metas de inflación. Y segundo también, que no se estaba para abrir de golpe la entrada y salida de capitales y la posibilidad de bajar retenciones cuando vos tenés una problemática grave de recaudación. Vos, aunque lo prometiste en la campaña, vos no podés bajar retenciones. Muchachos, miren, yo no puedo bajar retenciones, porque si bajo retenciones a las exportaciones, todavía genero más déficit fiscal, genero más problemas. Y al campo le regaló de entrada una devaluación. Con eso estaba bien, no necesitaba bajar las retenciones, porque mandaron el dólar de 9 a 16. Imagínate, si vos por un dólar de exportar te daban 9.60 y después te daban 16 pesos, había una diferencia terrible. A eso le quitó las retenciones y ahí se comió el 40% de inflación en el primer año. Hubo medidas que no correspondían, no porque a lo mejor en algún país dan resultado y a lo mejor estaban para hacerlas en otra Argentina, pero no en la Argentina que habían dejado la administración anterior. ¿Está claro lo que yo digo? Perfecto. Juan Carlos, nos quedan 3 minutos nada más. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se supera este momento? A mí me parece que la salida con el esquema del Fondo Monetario Internacional es una salida en última instancia así de apuro, digamos, porque si no hay un control, los dólares empezaron a ir, lo pararon ahora un poco. Hubo 2 fondos ayer con el vencimiento de las LEVAC que pusieron 3.000 millones de dólares para comprar bonos en pesos. 2 fondos. Creo que están vinculados al ministro de Finanzas.
pusieron 3.000 millones de dólares. En realidad no se fueron 800, como dijo el banco, se fueron 3.800. Porque esos 3.000 se jugaron en el plano privado, ¿no? Está claro, en las mesas, la mesa privada. Sí, sí. Y con eso se apaciguó. Vinieron a comprar bonos argentinos al 18 y al 20% anual. Pero lo que va a ser complicado, que va a venir una auditoría y va a ser la que diga esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y a mí lo que me preocupa es que ya la inflación va a afectar directamente el consumo, eso va a hacer caer la recaudación, los sueldos están con el año anterior, con el 15, los que llegaron al 15, con una inflación que ya no sé, se calcula, yo no la tengo calculada, pero los que la han calculado van del 27, 25%. Imagínate cómo va a ser cómo va a ser la caída del salario real y cómo va a ser la caída del consumo. Ahora, esa inflación y este dólar a 25, esta caída del consumo y caída del salario real y el dólar a 25 es lo que el Fondo Monetario exigiría. Es como que ya hay algún trabajito hecho, ¿está claro? Porque se exige normalmente caída del salario real para que vos puedas exportar, porque te baja el costo de la mano de obra y te volvés más competitivo. Segundo, la devaluación de tal manera te hace muy cara las importaciones, entonces dejás de importar y equiparás con las exportaciones. Es el ajuste que hizo el Fondo Monetario Internacional toda su vida. Devaluación, caída del salario real y congelamiento del sector público. Es histórico eso. Ya 2 pasos lo cumplieron. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vos, como siempre, Jorge. Pausa.